El doctor Milton Ray Guevara está con nosotros. Ya es un nombre que no hay que ponerle título, porque él lo tiene. Yo todavía, a veces comento, digo, yo creo que él todavía está en el constitucional, porque hay pocos constitucionalistas en este país. Este es el líder constitucional. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Buen día, doctor. Buen día. Y ahora colega deportista, porque es un dirigente clubístico, dirigente deportivo, futbolista, es de todo el doctor Ray Guevara. No, pero desearle a ustedes que este sea un año pródigo en bendiciones, empezando por la salud, continuando con la prosperidad, que es un camino hacia la felicidad. Correcto. Doctor, Gracias, igual, doctor. Iniciamos el año este 2 de enero con la situación de Venezuela. ¿Qué impacto ve usted desde el punto de vista las estructuras democráticas, el futuro, la relación dominicana? Me gustaría un resumen suyo. Ya ha pasado 5 días de este episodio, 4 días más bien, que realmente nos toca de cerca por la situación que enfrenta hoy República Dominicana. Se fijó la posición del presidente Abinader. Me gustaría su reacción. Lo primero es que yo comparto plenamente la posición del presidente Abinader. El país y el propio presidente fuimos maltratados por el dictador Maduro, con expresiones que no eran propias de los vínculos tradicionales de amistad y de respeto que han existido entre Venezuela y la República Dominicana, donde ha habido solidaridad recíproca en determinados momentos de la historia respectiva de cada uno de nuestros países. Ahora bien, nosotros estábamos en presencia de una dictadura que mediante un fraude se quedó en el poder. Hay una expresión jurídica que reza, fraus omnia corrumpit, el fraude lo corrompe todo. Era lógico que después de ese proceso, donde nunca se pudieron presentar las actas que daban ganancioso al partido de gobierno, todo lo contrario. Yo recuerdo haber visto por la televisión, mientras decían que había perdido la oposición, de manera inadvertida se veía en los televisores colocados de donde estaban dando esa noticia pro gobierno, los resultados de las mesas electorales, que todas favorecían, lo vi con mis propios ojos, todas favorecían a la oposición. Entonces se ha buscado la manera de diálogo, pero no desde ahora. La propia República Dominicana fue un escenario de diálogos aquí en la época del canciller Vargas y de la presidencia de Danilo Medina. Pero hay un hecho cierto, los dictadores se llegan a creer que son dioses y Dios hay uno solo, Dios verdadero. En consecuencia, era lógico que en algún momento iba a producirse una situación como la que se ha producido, que debo decir que el derecho internacional tiene reglas que son propias de situaciones normales, que uno aspira a que todas las situaciones estén regidas por las reglas del derecho internacional. Pero hay un profesor, que fue mi profesor de Derecho Internacional Público en Niza, en Francia, el profesor René Jean Dupuy, secretario de la Academia Internacional de Derecho Internacional de La Haya, asesor del Vaticano en tratado, el más grande internacionalista público de la época, René Jean Dupuy, decía que la sociedad internacional tenía 2 fases, citando a Charles de Michel en Teorías y Realidades del Derecho Internacional Público. Él hablaba de que había una sociedad relacional, la sociedad relacional, que es la donde estados soberanos pues crean normas internacionales cuya aplicación depende de la soberanía estatal, y que la segunda fase a la que se aspira es esa sociedad institucional, una sociedad internacional institucional donde las reglas del derecho se apliquen. Y yo me pregunto, ahora hay un sentimiento de que ha pasado algo grande. ¿Y acaso nosotros olvidamos que el presidente Obama envió una misión a un estado tercero como Pakistán, y no para atrapar, meter en prisión a Bin Laden, para eliminarlo, y lo tiraron en el mar, el presidente Obama? Entonces, bueno, aquí hay
se podría decir con cierto cinismo que aquí hay ganancia, porque aquí no han eliminado a un presidente que evidentemente cometió fraude, pero no solamente eso, es que, bueno, Michelle Bachelet, una mujer de izquierda, que ha sido 2 veces presidenta de Chile, preside una comisión de investigación de derechos humanos designada por la ONU, va a Venezuela y dice, ahí hay un crimen de lesa humanidad por todas las cosas que están haciendo. Ah, pero bueno, pero eso dice Michelle Bachelet. Pero la Corte Penal Internacional acusa a ese gobierno de torturas, de corrientes eléctricas, de todo ese tipo de diabluras que la República Dominicana conoció en la 40 y en el 9, en la dictadura de Trujillo. Yo aproveché estos días para leer algunas obras que tengo pendientes, pues cojo 2, 3 o 4 y aprovecho un fin de semana de lectura rápida y veo eso. Y uno se lee, por ejemplo, un libro formidable que Chalhú Mejía escribió sobre Fafa Tavera, y uno se da cuenta de los sufrimientos de este hombre que luchó en contra de la dictadura de Trujillo. Pero Tomasina, que sufrió enormemente con sus compañeras de las Mirabal, que fue la única que fue torturada con choques eléctricos. Sina Cabral. Sina Cabral, le dicen Sina, pero es Tomasina. Sí, Tomasina. Entonces, yo te voy a decir, eso lo estaban viviendo en Venezuela. Sufriendo. Y eso es democracia. Entonces, yo creo que las cosas hay que situarlas. No es lo mismo. Claro, en esto hay otras implicaciones, la geopolítica, las grandes potencias. Pero en realidad, señores, nosotros, eso era previsible, porque además le dieron todas las oportunidades, pero una arrogancia, una prepotencia, un descrédito de cualquier líder que señalaba algo, yo creo que ahora lo que hay que aspirar. Mira, yo traje una notica aquí porque me llamó mucho la atención. El Partido Comunista de Venezuela dio un comunicado, oigan bien, el Partido Comunista de Venezuela emitió un comunicado que dice lo siguiente: nosotros queremos un nuevo Consejo Electoral, elecciones en 30 días, lo cual es imposible, liberación de los presos. ¿Y qué dicen? Que el gobierno era ilegal e ilegítimo, antiobrero e impopular. El Partido Comunista de Venezuela, fíjense ustedes, con eso lo que quiero decir es que la situación en Venezuela no es tan sencilla, eso llegó muy lejos. Yo tuve la oportunidad de conversar con doña Violeta Barrios de Chamorro cuando era presidenta de Nicaragua. Yo era el encargado, uno de los encargados de promover la figura de la Defensoría del Pueblo en todo Centroamérica. Y tuve que ir a El Salvador, a Honduras, a Panamá. Y cuando llego a Nicaragua, casi era el coordinador de la comisión, ella nos recibe en el palacio, la oficina que fungía de palacio. Los muebles que tenían eran mecedoras, no tenía ningún escritorio, tenían mecedoras, y cuando empieza la conversación, que yo le digo el gran privilegio que para nosotros, ella dice: mira, mi hijo, tú estás en presencia de una madre con el corazón roto. Dice: mi hijo, uno de mis hijos, está en la contra, y el otro es dirigente del partido, del Frente Sandinista. Mi corazón está roto. Pero ella asegura una transición. Ortega recibe el poder, lo entrega cuando pierde. Pero en este caso, en Venezuela no, todo era un relajo. Porque ese fue otro Ortega. El otro Ortega, antes de... ¿Cuál? El que está ahora. ¿Cuál? Es la misma persona. Daniel Ortega. O sea, Daniel Ortega, de dictador, entrega el poder a doña Violeta Barros de Chamorro. Sí, sí. Pero luego, cuando lo cogió de nuevo, 10 años después, está bien, pero él y su bruja no lo sueltan. Lo entregó. Mira, yo lo que creo, lo entregó el poder. Ya es otra cosa, es verdad. Pero lo que yo quiero decir es que, óyeme, si tú logras, Chávez era un líder distinto, era un líder carismático. Cuando Chávez pierde el referéndum, acepta la derrota. Pero, óyeme, ahora no es lo mismo. Chávez ganaba elecciones. Chávez ganaba elecciones. Ganó prácticamente. Era un tirano, óyeme, era un tirano, pero ganaba elecciones. Ganó todas las elecciones menos esa.
Y le aceptó el referéndum que perdió. Bueno, entonces yo lo que te quiero decir es que no es lo mismo lo que estamos viviendo. De manera que yo creo que ahora lo que uno debe aspirar es una transición que va a ser complicada, pero que no puede ser de otra manera, mientras tanto, porque esos fenómenos no siempre tú los gobiernas. Solamente hay que ver, se pensaba que Balaguer terminaba la transición después de Trujillo, y después de aquel famoso discurso, más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Se fue a la anunciatura. Se fue y volvió. Y completó la transición cuando volvió. Bueno, yo lo que quiero decir es que esos fenómenos de transición no son predecibles. Ahora, usted ha dicho algo, doctor, que es lo que quiero rescatar de todo esto a partir de la conversación en el futuro. Y es la posición dominicana. O sea, aquí hay demasiados intereses, aquí se mezcla la ideología, se mezclan los sentimientos nacionalistas, sobre todo generaciones anteriores a las mías, por ejemplo la tuya, la de ustedes, que vivieron épocas diferentes de Guerra Fría, de intervenciones, y se encuentran esos sentimientos, se chocan unos con otros. ¿Qué debe prevalecer? Porque aquí al final de cuentas es el interés dominicano. ¿Cuál debe ser la posición dominicana en este proceso de cara a los intereses dominicanos? La misma que el presidente Abinader señaló en un tuit. Yo creo que eso es la realidad. Nunca el Estado dominicano reconoció ese régimen, esa coherencia. Lo que pasa es que esa es una historia larga, porque Guaidó se engañó a mucha gente, porque parece que el manejo de los fondos que recibió no fue el más pulcro. Ahora, ¿qué significa todo eso? Ha habido una secuela de acontecimientos donde se nota que no hay Estado de Derecho. Fue cooptado el Poder Judicial, la Asamblea fue sustituida por otra Asamblea, es decir, lo lógico es lo que ha dicho el presidente Abinader, que lo expresó muy claramente. Dijo, bueno, nosotros solamente reconocemos un gobierno producto de la voluntad popular, y esa ha sido la tesis, y yo creo que es la tesis más defendible que tú puedes tener en estos momentos. Ahora, hay una realidad, hay una transición. Mira, que le pregunten a 9.200.000 venezolanos que han tenido que abandonar por esa dictadura su país, ¿qué piensan ellos de lo que está pasando en Venezuela? Porque ahora es muy fácil ponerse a decir esos 9 millones cruzando ríos, montañas, caminos, durmiendo en las plazas de cualquier país que los acoja, empezando por Colombia. Pero pregúntenle a esos 9.200.000, van a aplaudir cualquier solución que se busque. Fracasada la vía institucional, perseguida una mujer extraordinaria, porque déjame decirte una cosa, yo creo que a esa mujer habrá que sacarle un capítulo aparte. Va a ser presidenta venezolana en algún momento. Esa es la lideresa de ese país. María Corina Machado. Claro, pero a las mujeres todo le cuesta y todo se lo ponen difícil. Y la verdad es que lo que ella ha enfrentado no lo ha enfrentado un hombre, no lo ha enfrentado un hombre allá. Entonces yo creo que las cosas ahora, lo que uno quiere es que sea una transición moderada. Hay un punto, don Milton. Sí. 9 millones de venezolanos en el mundo repartidos. Ha habido protestas en Nueva York, en Madrid, en París, contra la intervención norteamericana, con la extracción de Maduro. Pero no protestaron cuando se robaron las elecciones. No aparece un venezolano en esa protesta. Pero claro, son todos extranjeros. No, Para República Dominicana, doctor, la enseñanza, hemos estado en un confort desde aquí, con transiciones, entrega de un partido a otro, no ha habido ruido, no ha habido problemas. Hemos, creo que, madurado mucho. Ha habido sus problemitas, algunos sanables, sí, subsanables, no hay democracia sin problemas. Pero nosotros hemos sabido, pero aquí hay gente que viven a veces siendo beneficiarios de este sistema, de libertades, de oportunidades para negocios, para su profesión y todo, a veces hablando y queriendo derrumbar el sistema democrático que lo constituyen los actores fundamentales, que son los partidos, los líderes políticos que hemos tenido. 3 expresidentes tenemos. Es parte de un lujo de que ha habido alternancia en el poder. Claro. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros esos acontecimientos en un país tan rico como Venezuela, que está en una pobreza muy penosa? Bueno, Venezuela es uno de los 3 países más pobres de América y era uno de los 3 más ricos. Imagínese usted el desastre que se ha dado. Cuando salen 9.200.000 venezolanos, ¿tú te imaginarás? Entonces, la lección que yo creo que la República Dominicana
debe asimilar de todo esto es que hay que cuidar y fortalecer nuestro sistema democrático y la institucionalidad democrática en la República Dominicana, que no está amenazada. Pero hay que cuidarla, hay que abonarla. Aquí nosotros, gracias a Dios, tenemos un régimen político perfectible, pero que respeta las libertades públicas. Aquí se habla de más y se ofende de más. Pero bueno, pero lo que quiero decir es que aquí los partidos ejercen sus derechos y yo creo que la tolerancia, el diálogo, el respeto a las instituciones hay que fomentarlo. Por eso yo respaldé tanto que el presidente pusiese el candado que puso, porque había tentaciones aquí de prolongar más de 2 periodos, pero en cualquier momento se expresa, incluso en este momento se han expresado. Sin embargo, la historia demuestra que lo que le conviene a la República Dominicana son 2 periodos y nunca más. Y habrá tiempo para todo, porque un hombre no resuelve los problemas de una sociedad. Es la sociedad en conjunto, liderada por un hombre o por una mujer en su momento, lo que echan hacia adelante un país. Don Milton, ¿qué le parecieron los cambios del gobierno, sobre todo en la cultura jurídica? Bueno, yo creo... Su amigo Jorge Subero. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo estoy feliz. Le escribí a Jorge, le felicité. Yo creo que hacía tiempo que el presidente debía tomar una decisión en ese sentido. Hizo la mejor escogencia, la de Jorge Subero hizo. Porque la consultoría jurídica es el cuerpo jurídico del Poder Ejecutivo. Y ahí tiene que haber una gente, yo estoy hablando del presente, ¿verdad? Ya Jorge Subero, un hombre de experiencia, de talento, probo, honrado, trabajador, y yo creo que eso es una gran garantía, con experiencia, que es un hombre que sabe decir que sí, ecuánime, sabe decir que sí y sabe decir que no. Entonces eso es importante que un presidente de la República lo tenga. Esa es mi opinión sobre ese caso específico. Y en sentido general, ¿qué le parece un gobierno que tome el inicio del año para un poco de relanzarse? Parecería que lo necesitaba el gobierno, un relanzamiento. Pero totalmente, pero falta más. Y a propósito, doctor, Milton Ray Guevara está jubilado. No, pero claro, no pero un momentico, yo estoy jubilado por el Tribunal Constitucional. Pero su amigo que usted está ponderando estaba jubilado en la Suprema Corte de Justicia, lo jubilaron también. Bueno, pero la situación de Jorge no me baje el tono. La situación de Jorge no es la mía. ¿Por qué? Bueno, yo tengo una edad ya respetable, tú sabes bien que yo tengo hijos pequeños de 6, 8 años, una familia. Pero yo lo veo en la cancha de fútbol, ¿a used con ellos? Bueno, claro. ¿Está activo usted? Claro, en todos los sentidos sí. Estoy activo. Pero lo que te quiero decir, esa es otra. Pero yo siempre he dicho, mira, también uno tiene que ocuparse. Mira, yo tengo muchas cosas que estoy haciendo, muchas cosas. Entonces me estoy dedicando a eso, me están urgiendo mis amigos a que empiece mis memorias, que ya empiezo ahora en febrero, ya tengo ya todas las condiciones para trabajar eso y entonces yo tengo que ocuparme. Siempre he dicho, el día que el país en una situación difícil, que realmente lo amerite, necesite de mi concurso, lo va a contar, porque de hecho estoy cooperando muchísimas cosas, yo soy el coordinador de la Comisión de Reforma de la Ley Migratoria. ¿Y cómo es su relación con el presidente Abinader? Excelente. Entonces también estoy en como vedor con Pedro Brache en el Fondo de Infraestructura, para decirte alguna, me falta otra, pero bueno, lo que te quiero decir es que yo sigo activo, pero yo tengo responsabilidades familiares y personales, porque durante muchos años yo estuve desvinculado de la producción efectiva. Yo tengo familia que mantener y lo que yo tengo está todo declarado. O sea que fíjate una cosa, escúchame que yo te diga. ¿Tú has oído algún presidente de esos que han sido perseguidos en América Latina con fondos en Suiza? Y ahora sucede que estos tienen a raudales y tienen Bitcoin y tienen de todo. Eso es para que tú veas la diferencia de las cosas. Es una parte la he encontrado nada más. Bueno. Mire, don Milton, Sí. yo sé que usted en su condición de los, digamos, padres del ordenamiento laboral en República Dominicana, tiene algún tipo de resistencia todavía a la modificación del código. Parece que el código se va a postergar, que no se concluirá en esta legislación.
sus reflexiones sobre el código laboral, lo que está discutiendo, lo que usted ha visto. ¿Qué le parece el camino que se está llevando? Mira, yo no me he cansado de decir y lo voy a repetir. El Código de Trabajo de la República Dominicana del 29 de mayo del año de 1992 es y ha sido un instrumento de progreso social. Es el responsable del mantenimiento de la paz social. Ese acuerdo que se logró entre empleadores y trabajadores beneficia en un 90% a los empleadores. En un 90% de los empleadores. ¿El pacto que se alcanzó para el proyecto que está en el Congreso? Claro que sí, esa es la realidad. Yo reto a cualquiera que se siente conmigo, vamos a coger los artículos para que ustedes vean. Pero si fuera así, 2.000 los empleadores... No, hay una causa. La causa principal, ¿cuál es? El auxilio de cesantía. No sé, el 90% se puede ceder en eso. Pero bueno, pero eso, óyeme, Oscar, el presidente de la República, cuando le llevan el código, dice, le voy a dar, creo que eran 10 días o un mes, no recuerdo cuánto, para que ustedes resuelvan el caso de la cesantía. Eso fue en la semanal. Si ustedes no lo resuelven, yo mando el proyecto, lo mandó. Lo mandó. Entonces, yo no entiendo todavía la política de todo o nada. Sí. Cuando la vida social da saltos y la grandeza de la República ha sido el diálogo social. Lo dice Manuel Enrique Tavares Sánchez, Ike Tavares, que el Código de Trabajo de 1992 ha sido un gran pacto colectivo nacional. O ese crecimiento económico que tuvo la República Dominicana, ahora es menor, de 2, 3, 2,5, yo lo oigo a ustedes en eso, pero ha tenido un crecimiento económico extraordinario. Para 33 años después no es revisable. Pero claro, pero óyeme, Oscar, se revisó y se llegó a un acuerdo, salvo la cesantía. Pero señor... ¿Y la cesantía no será revisable también? Pero en el futuro tú tienes que tener otro mecanismo. La cesantía la creó Trujillo. Y Luis Abinader, un presidente democrático, no puede quitar lo que el dictador le dio a los trabajadores dominicanos. Eso es una locura. Eso es un derecho adquirido de los trabajadores. Ahora, óyeme, te habla una persona que pasó 4 años en la Secretaría de Estado de Trabajo. Sin una hora de huelga en el sector mío, porque la ADP y el Colegio Médico no forman parte de eso. Ahora yo te voy a decir una cosa. Ese código, con el asunto de la cesantía, eso se puede trabajar después. Yo presenté en esa época el seguro de desempleo. De seguro de desempleo. Que en ese momento no había condiciones. Se lo entregué a mi querida amiga, entrañable, Elena Villella de Paliza, que era la presidenta del CONEP. Entonces, bueno, eso tiene un alcance muy limitado, porque eso te resuelve el problema por 3 meses. Ahora existe, y la CEPAL, desde el año de 1996 habló de eso, lo que se llama el seguro de cesantía, donde el Estado tiene que involucrarse, porque el Estado no puede pretender que son los trabajadores y los empleadores los que van a enfrentar eso. El Estado tiene que lanzarse y el Estado puede decir, oye, el pasivo laboral es deducible del impuesto sobre la renta. Por ejemplo. Pero por ejemplo, los empleadores plantean eso. O una parte, por lo menos. Bueno, pero óyeme, ellos lo que quieren es cercenar la cesantía. Y tú no le puedes... No, yo he escuchado, por ejemplo, plantear eso como una solución. Hace una semana estuvo aquí Laura Peña Izquierdo y decía, por ejemplo, nosotros planteamos que sea deducible el pasivo laboral del impuesto sobre la renta. No, Laura ha hecho un excelente trabajo. Pero yo lo que te quiero decir, pero es que todavía no hay. Cuando tú como sector, tú enfocas los cañones contra la conquista más grande que tienen los trabajadores, ¿qué tú crees que van a hacer los trabajadores? Y yo te voy a decir una cosa. Si el Congreso violenta la palabra del presidente de la República, que dijo que la cesantía no se tocaba, que se preparen lo que va a pasar en la República Dominicana, porque los trabajadores de esos empresarios, no es el caso de Laura, pero de esos empresarios que están con una constante agitación en contra de la cesantía, van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo único que tiene un trabajador, porque hay que explicarle a la gente que la cesantía es la consecuencia de una ruptura unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador sin justificar causa alguna. Y la responsabilidad civil, si lo llevan a los... Tú puedes quitar la cesantía y la responsabilidad civil va a ir a todos los tribunales, va a ser peor.
los empleadores plantean algo como justificación para abordar el tema de la cesantía. Pero que se abordó. No, pero le coloco, o sea, déjeme colocar sobre la mesa. Hay un doble costo. Ellos dicen, estoy pagando seguridad social, estoy pagando TCS, y además tengo que hacer una apropiación para el pasivo laboral que se me genera con una cesantía que no tiene límite, que se acumula y se acumula y se acumula de forma infinita en el tiempo. Eso provoca que la formalidad en el empleo sea muy costoso. Entonces, ese 56% de informalidad en el empleo le atribuyen una parte de eso a la existencia de ese pasivo laboral. Bueno, ¿qué usted opina de esa visión? Óyeme una cosa, esos son unos porcentajes que no se compadecen con la realidad, porque todo eso es eventual. Eso es eventual. Entonces yo lo que estoy diciendo es, vayamos ¿Qué a la es eventual? El pago de la cesantía, pues es eventual. Eso no es una cosa que te la van a demandar cada 2 años. Como la TCS, que sí es un pago constante todos los meses. Claro, eso sí. Entonces yo lo que digo es, señores, pero ¿por qué, si ustedes llegan a un acuerdo magnífico, por qué ahora es todo o nada? Aprobemos esto y empecemos gradualmente a trabajar el seguro de cesantía. No el seguro de desempleo, que eso es otra cosa. El seguro de desempleo son un tente ahí 3 meses. ¿Te entiende que podría lograrse eso? Pero claro que sí, pero eso requiere una buena voluntad. Ahora yo voy a decir una cosa, óiganlo bien, pueblo dominicano. Si aquí se equivocan, le entran a la cesantía, preparémonos. Los que más van a sufrir son los que más tienen. Oigan que se lo digo. ¿Procesos judiciales? No, procesos no. No, lo que va a venir la con paz eso. social, la paz social. La paz social se va a alterar aquí. ¿Y el Instituto Dominicano de Previsión y Protección Social Laboral? ¿Qué rol pudiera fortalecer? No, eso funciona. Este no es un tema. Este es un tema de protección general de los trabajadores. Señores, es que ustedes tienen que entender una cosa. Cuando tú rompes sin razón un contrato, una relación contractual, tú comprometes tu responsabilidad. Sí, hombre. En este caso, es una relación entre trabajador y empleador. Si tú la rompes sin justificación alguna, tú tienes que pagar. Milton, y eso es la cesantía. Y brevemente, porque el tiempo se nos acabó. Y tocar la cesantía, en términos generales, no le hablo porque los detalles, ¿verdad?, de cualquier ley habrá que verlo. Pero tocar ese derecho adquirido, ¿pudiera tener algún efecto constitucional? Bueno, esa no es una disposición constitucional, pero es un derecho adquirido que los tribunales tienen que acreditar. Yo te voy a poner un ejemplo. En España, la Corte Suprema ha decidido recientemente que los regalos que las empresas le hacen a los trabajadores en la Navidad no se lo pueden quitar, que es un derecho adquirido. Eso decidió la Corte Suprema de España. ¿Tú te imaginas? Y eso no es legal, es una costumbre. Una costumbre. Bueno. Entonces, oye, los derechos adquiridos son fundamentales. Ahora óyeme, te está hablando una persona que ha sido particularmente abogado empresarial toda la vida, pero óyeme, la justicia no se puede escapar por el interés mercurial solamente. Muchas gracias, don Milton Ray Guevara. Qué buen cierre y qué buena recomendación para todos. Con esto termina la jornada de trabajo de esta fecha. Gracias por su atención. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. A las 5 estaremos mañana, claro que sí.